Vamos a dar inicio a nuestra clase de esta semana de filosofía y quiero que reflexionemos un poco sobre la vida de este personaje, de este filósofo que de alguna manera ha marcado el conocimiento y los procesos de formación del pensamiento en toda en toda la modernidad. Después de haber, conocido por encima a los presocráticos y ese pensamiento ulterior que desarrollaba esas formas de conocimiento anteriores, pues hoy quiero que nos ubiquemos un poco sobre este autor. Para esta semana los voy a invitar a que se lean El mundo de Sofía. Vamos a leer el apartado que narra la vida de Sócrates y desde esa perspectiva podamos conocer un poco más a este filósofo que ha cimentado las bases del pensamiento occidental y que finalmente nos va a nutrir profundamente, con esa nueva perspectiva que les puedo brindar a ustedes. Una de las frases que más ha calado en la humanidad era esa de solo sé que nada sé. Dado que Sócrates reconocía que solo aquel que es capaz de saberse ignorante puede llegar al verdadero conocimiento. Y el conocimiento no está por fuera de las personas. Por eso Sócrates le decía a cada uno de sus discípulos, si quieres conocer, conócete a ti mismo. Pues conociéndose a uno mismo, puede llegar al verdadero, a la verdadera sabiduría. Sócrates nos propone dos métodos de conocimiento, la mayéutica y la ironía, y más adelante vamos a desarrollar, esos métodos para llegar al saber. Y finalmente es conocido como el apóstol de la moral, dado que este filósofo va a poner por encima su integridad como ser humano incluso que su vida. Él va a preferir siempre respetar su moral, su ética, su construcción de vida, que la misma vida que él tiene. Tendríamos que decir entonces que es un filósofo griego, ¿cierto? Posiblemente el más importante de todos los que nosotros podamos conocer. Nace entre el 470 y 399 a.C. ¿Por qué es tan importante en la filosofía occidental? Pues uno, porque Sócrates es el maestro de Platón y Platón, que de alguna manera sistematiza todo el pensamiento filosófico que hasta ese momento se estaba construyendo. Tendría que decir de antemano que Sócrates no deja ninguna obra escrita y lo que conocemos de él nos llega gracias a los aportes que hace Platón. En sus distintos diálogos podemos encontrar cómo él interlocuta, trae a Sócrates, ¿cierto? Y de alguna manera nos empieza a presentar toda la obra, todo el pensamiento socrático. No hay que olvidar, no podemos perder de vista que Platón fue maestro de Aristóteles y de alguna manera estos tres filósofos son la base del pensamiento occidental y del desarrollo filosófico tal cual lo conocemos hoy. De su vida, como ya se los dije, de su vida se sabe muy poco, no escribió nada, su pensamiento se dio a conocer a través de Platón, lo decía hace un momento, ¿cierto? Fue un hombre extraordinariamente culto, hablaba muchísimos dialectos, su oficio principal fue el diálogo con todos los ciudadanos, él, su día a día lo pasaba en esa construcción del saber. Sócrates, que fue de esos hombres que puso su moral a prueba constantemente, ¿cierto? Siempre, que se paró en el actuar bien, en el correcto pensamiento, en el correcto conocimiento. Para él, la maldad era un sinónimo de ignorancia y la virtud era un sinónimo de sabiduría. Cuando la gente actuaba mal, cuando la gente actuaba erróneamente, era porque simplemente era ignorante. Sócrates no podía concebir que alguien, que poseyese una gran sabiduría, fuese a actuar, ¿cierto?, de manera malévola. Entonces, se hace el mal por ignorancia, no se hace el mal porque yo quiera hacerlo.
Si un hombre sabio jamás obraría mal y un hombre ignorante sería incapaz de obrar bien, ¿cierto? Así que es imposible, ¿cierto? Es imposible conseguir la verdad sin ser sabio, sin ser virtuoso. Un hombre que aspire a la sabiduría debe ser un hombre lleno de virtudes. Tendríamos que decir que la virtud, digamos, tiene un sentido universal. O sea, la virtud es valiosa en todos los casos y para todos los hombres. No es algo externo a lo social. Por el contrario, la virtud, ¿cierto?, es conocimiento. La virtud es buena por ella misma. La virtud es producto de mi conciencia, la construyo. Es válida en todas las situaciones, ¿cierto? Pues ella tiene como base el conocimiento de la razón. Digamos que Sócrates afirmaba que las personas debían actuar bien para ser felices. Debían ser felices para actuar bien. Es decir, que aquel que conoce la justicia siempre va a obrar rectamente. Y aquel, digamos, ignorante, pues va a obrar en injusticia. Solo así la voluntad de cada individuo coincide con la voluntad del Estado, que es regido por personas que quieren hacer el bien. De esta manera tendríamos que finalmente argumentar que Sócrates, ¿cierto?, como les pongo en ese último recuadro, es el fundador de la ética como reflexión organizada, como reflexión sistemática de los actos humanos. El método socrático consistía en interrogar a las personas sobre sus propios conceptos, sobre sus propios conocimientos. El interrogador tendría que verse en la necesidad de definir claramente lo que entendía por el concepto que era expresado. Eran preguntas cortas, precisas, concretas, que provocaban la reflexión en quien lo escuchaba y finalmente, digamos que a través de un diálogo, Sócrates lo conducía al verdadero conocimiento. A ese método Sócrates lo nombró la mayéutica, ¿cierto?, porque se suponía que a través de ese método hacía parir verdades y conocimientos. Ahora, la mayéutica tiene que estar ligada, unida a la ironía socrática. Tendríamos que decir que la ironía sería la primera fase de la depuración del pensamiento de los prejuicios, pero la ironía no entendida como digamos, usted en ese momento puede estar pensando. Los elementos básicos del diálogo socrático son la pregunta, la respuesta, el debate y la conclusión. La ironía, ¿cierto? Entonces son esas preguntas cortas, concretas, que Sócrates le va haciendo y le da de vuelta, de retroalimentación a su discípulo con el fin de irlo guiando. Entonces, la pregunta irónica no tiene el sentido de herir, sino que la pregunta irónica tiene el sentido de orientar, de permitir el discernimiento intelectual para llegar a la verdad. De esta manera, entonces, se pasa de la ironía a la mayéutica, ¿cierto?, que es descubrir, es parir el conocimiento para llegar a la teía, que se traduce en lo verdadero, la fase de la conclusión en la cual tú te haces dueño de la verdad. Y si te haces dueño de la verdad, te haces una persona virtuosa. En ese sentido, ¿cierto?, el conocimiento que Sócrates nos brinda es un conocimiento que sirve al individuo para hacerse bueno. Y ese hacerse bueno implica hacerse necesariamente virtuoso. Sócrates en muchas ocasiones, y eso le causó gran infinidad de problemas, se burlaba, ¿cierto?, de aquellos que pretendían saberlo todo, que no estimaban ningún esfuerzo para responder cualquier pregunta. Los sofistas, ¿cierto?, aquellos que hablaban de todo, que todo lo sabían. De allí, ¿cierto?, cuando hablaba con ellos, Sócrates terminaba diciéndoles: ¿saben qué? Finalmente solo sé que nada sé. ¿Qué significa? Y ahora, ese solo sé que nada sé, no era que él se aceptase ignorante, sino que era su forma de decirle a ellos que si él, que era dado por culto, era capaz de reconocer esa ignorancia,
era porque el verdadero conocimiento es de orden universal y no se llega, digamos, no se logra poseer por un solo individuo, sino que ese conocimiento tiene que construirse en un largo proceso. Así que la propuesta de Sócrates era enseñar partiendo de la propia ignorancia. Solo cuando soy capaz de reconocerme a mí mismo como un ser ignorante, empiezo mi ejercicio de conocimiento. ¿Ya? Conócete a ti mismo. Es fundamental para el encuentro de la verdad, de lo verdadero, para, digamos, conocer los principios, las normas que circundan en todo el universo. De esa manera, filosofar es un examen incesante de uno mismo y de los demás, de la relación que existe en el entorno social, pero también de esa relación que existe con el individuo desde la perspectiva que Sócrates nos está planteando. Ahora bien, al final de sus días, más o menos Sócrates tenía 70 años, ¿cierto? Él fue acusado de 2 delitos básicamente. De no venerar los dioses o de venerar falsos dioses, ¿cierto? A lo que él llamaba las deidades, otros dirían los demonios, bueno, formas de entenderlo. Pero además de eso, de corromper la juventud. Los atenienses eran politeístas, tenían muchísimos dioses, pero Sócrates pensaba que el mundo era, digamos, en el mundo habían muchos más dioses que los 4 o 5 que reconocían los atenienses. Por tanto, entonces Sócrates divergía un tanto de esa concepción, pero además algunos de sus discípulos habían obrado en contra de Atenas y no dijeron que habían sido los discípulos, dijeron que había sido de alguna manera el pensamiento de Sócrates el que los había llevado a actuar de esa manera. A Sócrates le dan 2 alternativas, le dicen, bueno, o toma cicuta, que era un veneno, una bebida tóxica, o usted se destierra de aquí, usted dice que es falso todo lo que usted ha enseñado, se va de Atenas y jamás regresa. Y él dice que irse de Atenas y jamás regresar sería tanto como decir que él sí corrompe la juventud, que él no respeta a los dioses atenienses, sería como estar aceptando una situación que era completamente falsa. De allí esa idea que lo llamemos discípulo de la moral, defensor de la moral. Él murió por sus ideas, antes de contradecir aquello por lo cual había vivido toda su vida, ¿cierto? Prefirió tomar cicuta y morir. Bueno, chicos, esta es una breve presentación que he hecho de la vida de este importante filósofo. Espero pues que ustedes complementen la presentación del video con la información que les presenta el libro El Mundo de Sofía y puedan contestar la actividad. De todas maneras, durante el resto de semana estaré atento a responder cualquiera de sus inquietudes. Espero que tengan una excelente noche y que puedan descansar. Hasta luego.